Bueno, bien hallados y queridos suscriptores, todavía estoy un poco como conmocionado y apenado por la horrible noticia que se grabó en nuestro último short, pero bueno, la vida sigue y espero que España se recupere de este mazazo. Bueno, nos recuperamos de la Cuba de Filipinas y de Cuba en el año 1898. Yo creo que podremos recuperarnos de esto, pero creo que por desgracia la credibilidad de España ha sufrido un golpe del que tardaremos muchísimo tiempo en recuperarnos, la verdad. Yo creo que esto habla muy mal de nosotros como sociedad, el caso de Noelia Castillo y bueno, pero tampoco deseo deprimirles, al fin y al cabo. Bueno, sí que me gustaría, eso sí que se les quería decir, hacer un segundo short, pero en este caso ya en sentido más positivo, hablando y dando las gracias a todos los que intentaron parar esta absoluta burrada. Eso es lo que se les quiere decir. Así que si quizá algún día se haga ese short. Y lo siguiente que me gustaría decirles es que tengo una buena noticia. Empieza la Semana Santa y estaré y hasta el 6 de abril no tengo que volver a la facultad, así que podré tener más tiempo y podré pasarlo con todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Se les quería decir que una vez que se termine la crítica de Project Hail Mary de Andy Weir, quédense porque se va a tener, por supuesto, una crítica en mi canal de... Vamos a tener un mini unboxing en mi canal de YouTube. He estado últimamente de tiendecillas, no me he gastado mucho dinero, pero bueno, y quédense porque al final también les hablaré de los futuros proyectos para el canal y futuros vídeos. O sea, ya les puedo decir que mi siguiente crítica va a ser otra novela de ciencia ficción, El fin de la eternidad, pero después se grabarán vídeos de libros que espero que le gusten un poco más a nuestro amigo Javi, porque no son libros escritos por escritores ingleses y se hablará de otra cosa. Pero bueno, eso es lo que se les quería decir. La crítica de este libro se escribe debido al éxito, debido a que hace una semana se estrenó la película de Project Hail Mary, o mejor dicho, Proyecto Fin del Mundo, que lo llamaron Proyecto Fin del Mundo, yo creo que para quitar el significado. Se debe decir una cosa, que Project Hail Mary es una palabra o una expresión polisémica, es decir, ¿qué se quiere decir con polisémica? Que tiene muchos significados, muchos, sémicas, significados o sea, es una palabra de origen griego y quiere decir que la expresión Project Hail Mary tiene muchos significados. Puede ser una expresión de fútbol americano, eso es lo que piensa el profesor Manuel Alfonseca, pero también es una forma de devoción mariana que tenemos nosotros los católicos, es decir, y más ahora que se está acercando la Semana Santa y que me gustaría felicitarla a todos los suscriptores y todas las personas que puedan ver este vídeo. Por cierto, antes de seguir con mi crítica, que se les deseaba dar muchísimo las gracias a todos ustedes por el gran éxito que ha tenido el último vídeo. No estamos hablando de mi último short, que también ha tenido mucho éxito. Ojalá, y les digo de corazón, no hubiera nunca grabado el short contando una noticia tan terrible, pero se tenía que hacer. Pero quería darles las gracias por el éxito inmenso que ha tenido el vídeo de Testigo de Cargo. Es verdad que salvo Honey nadie ha querido jugar a mi juego, pero oye, yo me siento muy contento. A ver si el lector impune se anima y también quiere participar en mi juego. Es que nadie más ha querido participar ni dar un final alternativo. Yo ya les digo que el de Billy Wilder es insuperable, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, que muchísimas gracias porque hemos alcanzado las 214 visualizaciones con nuestro último vídeo. Yo creo que este no se va a acercar ni de lejos. Para mí, ya lo normal y lo tradicional y con lo que me conformo es que mi vídeo llegue a 50 visualizaciones. O sea, imagínense llegar a 200 y lo que es un pelotazo inmenso, pues han sido los vídeos de la novela de Mil ojos esconde la noche, o sea, Mil ojos esconde, sí, la de La ciudad sin luz de Juan Manuel de Prada, que llegó a 1000 visualizaciones, fue el primer vídeo que lo consiguió. Eso ya fue una hazaña extraordinaria. Y luego lo de Honey, el libro de Honey M. Martin, de Martin y la Orden de los Caballeros, también ha sido una completa hazaña. Eso es lo que se les quiere decir. Y
Así que no me queda más que arigató y muchísimas gracias a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores, y felicitar a los nuevos suscriptores, en este caso a Christopher Nugent, que me sigue, que somos amigos de Goodreads, y también los dos pertenecemos al grupo de Catholic Book Club. Yo ya les digo que, aunque mis vídeos estén en español, yo confío en que algún día se puedan traducir, o por lo menos los subtítulos. Y yo no me, es decir, que yo no me restrinjo al ámbito hispano, yo quiero trascender a todo el mundo, o sea, también quiero conquistar el mercado anglosajón, se lo quiero decir bien claramente, o sea, mi canal es absolutamente universal. Sí, yo soy español, soy hispanófilo, creo en la hispanidad, pero yo no me cierro, o sea, yo quiero llevar también, al fin y al cabo, este es un canal de literatura y de arte y también católico. Me gustaría llegar a todo el mundo. Si pudiera llegar a lectores, yo qué sé, de asiáticos, centroeuropeos, africanos, tampoco no le voy a hacer ascos. Yo donde me vean, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes y eso es lo más importante, de verdad, y de todo corazón. Así que muchísimas gracias. Creo que con esto se puede seguir con mi crítica de Project Hail Mary. La crítica como ya se les dijo, esta crítica se llevó a cabo debido al estreno de la película, que se le ha cambiado el título y en español se ha puesto Proyecto Fin del Mundo. Me gustó muchísimo la crítica de Krzysztof Racinski y por eso... perdón, me tengo que rascar, lo siento. Esto ya saben ustedes que no se edita nada en mi canal, eso es lo que sea, lo que salga ya queda, ya sale para siempre, eso es y queda inmortalizado para, bueno, hasta que YouTube desaparezca. Entonces, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Esperemos que dure bastante tiempo, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Pues esto se ha hecho por la película, que me parece que fueron los mismos directores de la Lego película, Philip Lord y no sé quién, los responsables, pero esta película yo creo que uno de sus encantos es por el actor Ryan Gosling, que es el protagonista. O sea, Ryan Gosling ya había interpretado películas de ciencia ficción como Blade Runner 2049, que no me gustó nada, yo todo hay que decirlo. Aunque eso sí, me gusta, es de Denis Villeneuve y a mi modo de ver, en fin, creo que pinchó en hueso y que fracasó haciendo una secuela. Yo creo que nadie va a recordar Blade Runner 2049. Yo creo que lo más bochornoso de esa película fue Ana de Armas y también un Jared Leto, que es que si le comparas con Roger Hauer es que se te cae el alma a los pies. Y luego la siguiente película me parece es First Man. Eso es lo que se les quiere decir. Yo cuando es que se hizo la película, pues yo lo que tenía pensado, por ejemplo, es que fuera un actor como Matthew McConaughey, el propio Gosling, que al final se terminó cumpliendo esto, otro actor que le hubiera venido, o Chris Pratt también habría sido una excelente opción. A mí Chris Pratt me encanta también. Es uno de los pocos actores cristianos en Hollywood. Ha recibido muchísimas críticas de los progres, en parte por eso. Y bueno, y también le están zurrando mucho, así que por eso le tengo tanta simpatía a Chris Pratt, a pesar de las críticas que últimamente está recibiendo. Y yo creo que otro actor podría haber sido Matt Damon. Ya se les anuncia que cuando se haga, por cierto, Matt Damon, que ya participó en El Marciano, eso es lo que se les quiere decir. El Marciano, que es del mismo autor de esta novela, eso es de Andy Weir, eso es lo que se les quiere decir. Y también es que es perfecto para encarnar supervivientes. Se les debe decir personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores, que cuando Christopher Nolan estrene la Odisea, se subirá al canal un vídeo de la Odisea de Homero, ¿sí? Que la leí hace unos pocos años y oye, también sería justo que se inmortalizara en mi canal, pero eso ya cuando llegue para el estreno de la Odisea, para que así podamos tener una audiencia respetable y la gente, y bueno, y supongo que me mojaré y daré mi opinión de la película. A mí hay algunas cosas que no me están gustando de Christopher Nolan, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Y con esto, damas y caballeros, vamos a pasar directamente a la crítica del libro. Eso es lo que se les quiere decir. Esta crítica la grabé porque hubo una usuaria de Goodreads llamada Mar que me pidió esta crítica. Lo que pasa es que se me fueron acumulando las críticas, hay un montón que se me acumularon y la dejé en suspenso. O sea, hay otra, por ejemplo, que me hubiera gustado mucho escribir, que es la de Laurus, una novela
que es considerado, yo creo que es lo contrario, pero es considerado una novela medieval al estilo del Médico de Noah Gordon y también del Nombre de la Rosa. Yo creo que es algo mucho mejor. La novela, esta me la recomendó mi amiga Ronda Ortiz. Me gustaría también que escribir una reseña de Laurus, de Eugene Bodolavkin. Me encantaría. Además, la editorial Armaenia, que fue quien la editó, yo creo que se merecería eso. Eso es lo que se les quiere decir. Se subirá algún día al canal, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Este libro fue muy interesante por una sencillísima razón, porque es un libro que es una de las pocas lecturas modernas, o sea, para que el profesor le ponga una nota alta a un libro que no leyó cuando era joven, o sea, tiene que ser una lectura muy meritoria. Y esta fue una de las pocas novelas que lo consiguió. Otra fue, por ejemplo, Comet Dust de C.D. Berhoff. Y otra, por supuesto, fue un libro de Clara y el Sol, del premio Nobel del escritor anglo-japonés Kazuo Ishiguro. Supongo que ustedes le recordarán por la novela Los restos del día, y por la película también de James Ivory, con guión de Ismael Marchand, por ejemplo. Le recordarán, supongo que por eso, y lo que queda del día, o sea, y porque fue interpretada por Sir Anthony Hopkins y Emma Thompson. No me canso, y aquí pueden encontrar un resumen muchísimo mejor y una crítica muchísimo mejor de Proyecto Halmari aquí en este libro, que no me voy a cansar de recomendarles a todos ustedes. Aquí está el que para mí fue el mejor libro de no ficción del año pasado, y no descarto que el mejor libro del año en dura competencia con el que escribió mi admiradísimo don Juan Manuel de Prada, es decir, Mil ojos esconde la noche, la duología, la ciudad sin luz y también Cárcel de tinieblas. Eso es lo que se les quiere decir. Y después de hacerles esta pequeña aseveración, se puede seguir con mi crítica. Aparte de esta novela, también Proyecto Hail Mary también tiene muchísimos entusiastas, o sea, entre ellos no solo mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, sino también mi amigo el escritor Jaime Blanch-Queralt. De nuestro amigo Jaime Blanch-Queralt sí que se les puede decir una cosa, y lo que se les puede decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores, es que muy pronto en nuestra lista de lecturas está pendiente la novela Luminion, que por cierto, Luminion ya me ha llegado. Así que este año seguramente nuestro amigo Jaime Blanch no se va a escapar, y también se hará una crítica. Primero se leerá su libro y luego habrá una crítica en mi canal de Luminion, igual que hubo una crítica. Bueno, no, espera, hay una crítica que se hizo una crítica de. Se hizo una crítica de el maestro, sí, se hizo una crítica del Sagrado de la Mente y del Tártaro, pero no se hizo la crítica de la primera. Por cierto, yo se les quiere decir una cosa, aparte de esas dos novelas, yo creo que la mejor novela de Jaime Blanch, y se tiene que hacer una crítica al canal, es la de sí, sí, la de las tinieblas del tiempo, sí, esa es la que se tiene que hacer una crítica. La tiniebla del tiempo, y luego está, por ejemplo, la estrella del tiempo también. Pero yo creo que la mejor es esa que les he dicho antes, la tiniebla del tiempo, o sea, esa es la mejor, y esa también será una reseña, eso es lo que se les quiere decir. Yo no me canso de recomendarles las maravillosas novelas de mi amigo Jaime Blanch-Queralt, eso es lo que se les quiere decir. Que también, por cierto, ha escrito una reseña también en su. Ya saben que ustedes, que aparte de trabajar para mi jefe, don Alberto Balaila, para la Facultad de Medicina, a veces para Malgosia, cuando me reclama, yo también trabajo para Jaime Blanch en la biblioteca y su blog, la Biblioteca de Nehemías, que no me canso de recomendar. Igual que su canal. Últimamente su canal está un poco parado, pero si a ustedes les gustan los juegos de mesa, por favor, no duden ustedes. Por favor, suscríbanse a su canal, que se llama Universin. Es verdad que últimamente no está subiendo muchos vídeos, el propio Jaime me lo dijo, pero oye, merece la pena. Merece la pena si a ustedes como a mí les gustan mucho los juegos de mesa. ¿Por qué yo no tengo juegos de mesa? Porque no tengo amigos con quien jugarlos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes.
Supongo que por eso tengo tanto libre y puedo dedicarme a hacer vídeos en este canal. Esa es la cosa. Y bueno, lo siguiente que se les quería decir es que esta novela tuvo entusiastas, pero algún amigo mío se ha mostrado un poco más crítico con ella. Y estamos hablando de mi amiga Julie Davis, la escritora de Happy Glimpses, de Happy Catholic, a Glimpses of Good in Every Day. O sea, mi amiga Julie Davis, a quien recomiendo, por cierto, ya por desgracia no nos podemos comunicar, mi amiga Julie Davis y yo, porque ya saben ustedes que Goodreads eliminó el servicio de mensajería y ya los usuarios no nos podemos escribir. Sí, porque hay gente muy mala que se dedica a estafar a la gente y a engañarles con la IA y no sé cuántos. Y en Goodreads piensan que todos somos así de mal, todos somos unos canallas y unos malvados y que nos dedicamos a estafar a la gente y por eso nos fastidian a los demás. Pero, en fin, después de esta crítica y de este sarcasmo, si ustedes lo han captado, pues vamos a seguir con mi crítica. Mi amiga Julie Davis se mostró menos entusiasta con esta crítica, pero yo qué quieren que les diga. En mi opinión, supongo que ustedes se preguntarán de qué lado me he puesto yo. Si me he puesto del lado de mi amiga, si me he puesto de parte de mis amigos el profesor Manuel Alfonseca o Jaime Blanch-Queral, o de parte de mi amiga Julie Davis. Se les debe decir una cosa, que el profesor y yo muchas veces nos hemos peleado y muchas veces de forma un poco violenta a causa de los libros, porque libros que a mí me gustan, a él le dejan muy frío, o libros que le gustan a mí también me dejan muy frío. Por ejemplo, es verdad que ahí fui mucho más prudente, pero yo no estuve nada de acuerdo con la crítica que escribió de Office. Una de las razones por las que escribí la reseña de Office tan deprisa y corriendo fue porque no, quería hacerle justicia. No me pareció justa la mayoría de las valoraciones que hubo de la novela Office de Robert Hughenson y se le quiso hacer justicia a ese libro. De ahí que por eso se escribiera una crítica y se subiera a mi canal. Quería que Office tuviera el reconocimiento merecido. A mí me parecía una forma de contar un reinado fascinante como el rey Carlos II de Inglaterra y las vicisitudes de los católicos. Aparte de que a mí su personaje Roger Malloch no me pareció tan malo, eso es lo que se les quiere decir. Ya veremos si Roger Malloch, porque ya verán, porque el héroe el protagonista del que vamos a hablar mañana, que ya se les contará quién es, pues a mí me parece que merece más reproches y más censura, por ejemplo, que Roger Malloch. Pero en fin, ya saben ustedes que vivimos unos tiempos de corrección política y ninguno de nosotros nos escapamos del todo. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, si ustedes dijeron que me puse de parte del profesor Manuel Alfonseca, mi gran amigo, y también de Jaime Blanc, pues han acertado. Sí, definitivamente. Esta novela me ha encantado y me ha gustado muchísimo. Fue uno de mis títulos favoritos del año 2024, año en que se leyó, y es que me ha gustado muchísimo. Es una novela que es un poco improbable lo que ocurre. Se les debe decir que yo no creo que las cosas fueran así. A diferencia, por ejemplo, de El dragón en el mar, o sea, sí que hay conceptos científicos, pero no sé, el humor, o sea, la ironía, los chistes y el desenfado con que trata el autor hace que la novela no sea tan árida ni tan dura como la de, por ejemplo, el escritor Frank Herbert. Eso es lo que... Y además que tú empatices verdaderamente con el protagonista. Un hombre que se ha quedado varado a no sé cuántos años, 16 millones de años luz en el planeta Eridani 40, creo. Espero no haberme equivocado. Eso es lo que se les quiere decir. Y se ha quedado ahí varado y se ha encontrado con dos cadáveres, de su amigo Oliseya, de su amiga Oliseya y también de Yao Liejie, que es un tripulante chino, eso ya se les quiere decir. Y es uno de los atractivos que tiene esta novela, es el tema del personaje desmemoriado, es decir, el personaje que ha perdido la memoria y se ha quedado varado en medio del espacio. Aparte de los dos cadáveres, tiene una especie de superordenador y tiene que aprender a hacer las cosas desde uno solo. O sea, una de las cosas más interesantes de esta novela es el tema de la amnesia. A mí, si hay algo que me encanta, son novelas de personajes amnésicos. Había un videojuego de Sega, de la consola Mega Drive, si les gusta este fenómeno, llamado el Flashback, que se trataba de eso. Luego está la famosa película Memento, que me fascina, que es una historia
que es una historia que empieza por el final y acaba en el principio. Y el principio y el final son coincidentes, o sea, eso es lo que se les quiere decir. Es una novela, bueno, de una persona que es manipulada, pero bueno, eso es lo interesante. Ya no voy a contarles más, pues si ustedes la ven. Esa novela me recordó un poquito a la trilogía a una trilogía de un escritor de ciencia ficción como es Jim Wolfe. Estamos hablando de la trilogía del Atro. Los tres libros del Atro, yo creo que el final de Soldado de la Niebla me parece el mejor, o sea, me parece de los mejores finales y muestra la crueldad de lo que denominamos la Edad Antigua. Yo creo que, y si es que si hay alguien que ha definido la Edad Antigua, no lo ha hecho un historiador, sino que lo ha hecho el propio Jim Wolfe con Soldado de la Niebla. Luego tiene Soldado de Arete, que la primera parte es muy buena, pero la segunda yo creo que está absolutamente desperdiciada. Es una novela de muy difícil lectura. Y luego ya está Soldado de Sidón, que tampoco no me gustó nada. Yo creo que no que es una saga que ha ido de más a menos, pero es que me parece fascinante. La historia del Atro me parece absolutamente fascinante y no puedo dejar a ustedes de recomendarles la saga del Atro. Por lo menos el primer libro no me gustaba más el segundo, pero el segundo lo acabó estropeando todo. La mitad del segundo libro es un desastre. Si se hubieran centrado en el rescate del ingeniero persa o Evazos, pues me habría gustado infinitamente más, pero... Por cierto, esta es una novela que tiene otra cosa, o sea, ya saben ustedes que trata una cosa muy fascinante, como es el tema de la hibernación. El personaje de Ryland Grace, que así se llama el protagonista, o sea, ha estado hibernando hasta llegar hasta ahí, o sea, ya se hablará. Y luego, pues sí, la gran novela, por ejemplo, de Amnésicos es, por ejemplo... Así está, por ejemplo, también el libro de esa escritora polaca que ya mencionamos, Evelina... No, Ludwika Gasek. Ludwika Gasek, estamos hablando de Ariel, que también es la historia de otra persona amnésica, esta escritora que ya nos recomendó el gran, ¿cómo se llama este? El gran booktuber polaco Jan J. Franczak. Yo también se les recomienda suscribirse a su canal, aunque si ustedes me preguntan cómo pueden hacerlo, pues si tienen ustedes un ordenador pueden ver sus títulos y ponerlos en el idioma que deseen, en este caso el español, incluso por sus vídeos largos. El propio Jan J. Franczak cree que el vídeo no se traduce, pero oye, pueden por lo menos leer sus subtítulos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes y eso es lo verdaderamente interesante del asunto. O sea, y luego, por ejemplo, ya mi libro favorito de un personaje amnésico, sin ninguna duda, El séptimo velo de Juan Manuel de Prada. En esa maravillosa novela del séptimo velo cuenta la historia de un líder de la resistencia francesa y sirve para Juan Manuel de Prada para contar la verdad, o sea, de un hecho histórico que ha sido mitificado por la historiografía, pero que Juan Manuel de Prada pone en su sitio. Eso es lo que se les quiere decir, como es el caso de la resistencia. Lo mismo que hará en su duología de Mil ojos esconde la noche, por cierto. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Es por eso que Cárcel de Tiniebla, digo, sí, que Mil ojos esconde la noche es una duología absolutamente necesaria. Bueno, ya hemos visto el caso de Ryland Grace. Aparte de tener que adaptarse al espacio, pues nos sirve paradójicamente para el protagonista va poco a poco recordando quién es y cómo ha llegado hasta aquí. Y eso es lo verdaderamente interesante, por medio de chispazos y de flashback y bueno, nos sirve para reconstruir su historia. O sea, esto es otra de las cosas más interesantes. A mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, esto pasa con las películas de Howard Hawks, personajes que ya están ahí, ya tienen un pasado, pero tú no sabes cuál es, tiene unas motivaciones y ya está. Eso es lo que me gusta, o sea, que vayamos poco a poco sabiendo el pasado en medio, o sea, que no vayamos del principio ahí en línea, en una narrativa lineal, sino que vayamos en el medio y poco a poco vayamos descubriendo quién es el protagonista. Eso es lo verdaderamente interesante y la verdad es que funciona, el tema narrativo funciona, o sea, descubrir todo lo que ha pasado, por ejemplo, al protagonista es lo verdaderamente interesante. Vamos a ver, estamos hablando ante un hombre, Ryland Grace, que
convertido, por ejemplo, en un... Pues vamos, es un hombre que era un científico, un poco como los que pasaba en la novela de Ali Hazelwood, que era un aspirante a científico, pero hizo un trabajo que le proscribió dentro de la comunidad científica. En este caso estamos hablando, llegó a decir que el agua no, podía haber vida también, que no era necesaria el agua para que hubiera una forma de vida. Y esto le proscribió por parte de la comunidad científica. Y esto es muy interesante por una sencilla razón. Es interesante porque se demuestra una cosa, que el fanatismo no se reduce solamente a las religiones y que también y que también se suele dar en, en ámbitos seculares. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. O sea, si injusticias, fanatismos y persecuciones puede haber, es algo propio de la condición humana y producto del pecado original. Eso se les quiere decir. Y esto es lo verdaderamente interesante. Ya, por ejemplo, tuvieron una discusión George Bernard Shaw y Arnold Lund cuando Arnold Lund trató de convencer a George Bernard Shaw de que el catolicismo tenía el monopolio de la violencia. Y él le habló del caso de Miguel Servet y de Calvino, para decirle, hijo mío, todo esto. Y no hablemos de los dos últimos siglos, que han sido los dos siglos más sanguinarios de la historia, el XIX, el XX y el XXI, que está haciendo méritos para superar al siglo XX. Y ya es decir, mis bien hallados y queridísimos suscriptores, un siglo en el que la religión cada vez parece más ausente, por lo menos, del primer mundo y bueno, en fin, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores, que no parece que vayamos por un camino mejor, que la ausencia de la religión no va a eliminar la violencia, sino puede que todo lo contrario. Puede, como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, y todo, entiéndase, en el sentido negativo, o sea, todas las aberraciones, todas las maldades estarán permitidas y serán legítimas. Eso es lo que se les quiere. La religión es lo que separa a la civilización de la barbarie y de la maldad. O sea, ni siquiera la civilización, porque puede haber pueblos antiguos con tradiciones que a lo mejor sean infinitamente, que a lo mejor, aunque no estén científica, ni tecnológica, ni científicamente avanzados, sean mejores que nosotros. O sea, por lo menos desde el punto de vista moral. Eso es lo que se les quiere decir. Supongo que de este tema se hablará cuando sea en mi siguiente crítica, que no sé cuándo se grabará. No sé si se grabará mañana o posiblemente se grabe mañana. Eso es lo que se les quiere decir y así tengan ustedes tiempo para ver el vídeo. Eso es lo que... Pero bueno, os estábamos diciendo el caso de Ryland Grace. Esta decisión le proscribió, o sea, le condenó al ostracismo. Ya saben lo que es el ostracismo. Era algo que provenía de la historia griega y que llevaba a una persona, por ejemplo, a ser estigmatizado por la sociedad y a ser, bueno, es lo que se hace ahora. Ahora ya no te matan, pero sí que te marginan y te expulsan de la sociedad. Es lo que hacen. Es que hemos heredado el sistema. Creemos que somos una sociedad muy moderna, pero estamos volviendo a lo peor del paganismo y esto estamos viéndolo. Yo creo que cada vez, y eso lo estamos viendo, hemos sustituido la moral judeocristiana y hemos vuelto a los tiempos previos al cristianismo. O sea, y también, y no solo del judeocristianismo, sino también de la era axial de la que hablaba Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. Eso es lo que se les quiere decir. Estamos volviendo un poquito a eso y eso nos lleva a esto. Interesante esta reflexión que hemos hecho sobre Ryland Grace. Con todo, el destino de Ryland Grace no es tan malo. Se ha encontrado un puesto de trabajo como profesor y él verdaderamente quiere a sus alumnos. Y es entonces cuando hay algo que empieza a conmocionar a la comunidad científica y a la propia humanidad. Eso es lo que se les quiere decir, el efecto de la línea Petrova. O sea, el Sol está perdiendo luminosidad. Está perdiendo luminosidad y se va poco a poco apagando y cada vez se va enfriando más el mundo. Y esto es muy interesante y lleva a la novela por un tema de corrección, un tema muy políticamente incorrecto. Es verdad que el protagonista cree en el calentamiento global, pero es que quiero decirles una cosa, este es un fenómeno, en los años 60, por ejemplo, hasta los años 60 sí que había un cambio climático, pero ojo, no era el calentamiento global, el temor y el miedo que había
era hacia una glaciación, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, en fin, hallados suscriptores. Lo que se temía era una glaciación, no el calentamiento global, que es lo que hemos caído, y eso es lo que ha llevado, por ejemplo, a la imposición de una moral neomalthusiana, eso y también el temor de que, de que estamos creciendo muy rápidamente y no los recursos, o sea, la falacia de Malthus, que luego han sido llevados por los plutócratas los planes de Roma y toda esta basura, eso es lo que se les quiere decir. A eso es para eso servido, por ejemplo, la bomba demográfica de Paul Ehrlich, eso es lo que se les quiere decir. Pero en un momento no era ese el problema, como ya se les dijo. Ya les digo una cosa, el tema del ecologismo, que al final ha servido a las potencias hostiles a Occidente para sabotear a Occidente, eso es lo que se les quiere decir. O sea, movimientos nucleares que han sido pagados tanto por Rusia como por China para desestabilizar a Occidente. Ya saben ustedes, la famosa sandía, verdes por fuera y rojos por dentro. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, como decía un famoso economista. Un famoso economista liberal, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? La frase es muy buena, que yo deteste el liberalismo no quiere decir que no pueda emplear su argumento si me parece atinado, y en este caso me lo parece, a mí me lo parece, eso es lo que se les quiere decir. Bueno, vamos a ver. Se debe decir una cosa, que en el tema del enfriamiento es que creo que les hemos hablado de las diferentes glaciaciones, la Burr, la Guzmín del Ros, y luego está laguns también, o sea. Y luego pues ha habido unas mini glaciaciones. En el siglo V y VI, por ejemplo, hubo una glaciación que congeló el Rin y permitió el paso, por ejemplo, de las tribus de suevos, vándalos y alanos al Rin. O sea, la caída del Imperio Romano empezó por una mini glaciación. Bueno, ya saben ustedes mi teoría de la famosa peste de Marco Aurelio, eso es lo que se les quiere, pero vamos, que el desastre, que fue el clima el que aceleró la caída de Roma, eso es lo que se les quiere decir. Bueno, si es que cayó Roma, que es que a lo mejor no, a lo mejor cayeron los emperadores romanos, pero no cayó, pero el estilo y Roma se han mantenido gracias al cristianismo, eso es lo que se les quiere decir, como decía Hilaire Belloc en Europa y la fe. Luego también tenemos, por ejemplo, lo que pasó en el siglo VI. Hubo una erupción volcánica, el sol estuvo tapado durante varios años y hubo una famosa peste ese año. O sea, fue un volcán que sufrió una erupción. De ese tema ya hablaremos, supongo que, porque hay dos novelas que voy a tratar el tema de las erupciones volcánicas. Bueno, sí, el mismo volcán. Es el mismo volcán, pero el fenómeno visto desde dos perspectivas diferentes. Eso es una pista que se les va a dar a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que se les quería decir a todos ustedes. Pues ese volcán no sé si fue en el Yucatán o no me acuerdo qué país mesoamericano ocurrió, pues provocó eso, el oscurecimiento y que la gente no viera el sol, y la famosa peste de Justiniano, que fue terrible, y de la que se recuperó paradójica, y la que sorprendentemente el Imperio Bizantino se recuperó. Es verdad que impidió seguramente que Bizancio pudiera practicar la Renovati Imperi y recuperar todo el occidente perdido al Imperio Romano, pero bueno, oye, le sirvió de algo, o sea. Y luego, por ejemplo, no lo mencioné en mi crítica, se me olvidó, pero hay otra mini glaciación en el siglo XVI y XVII, o sea, sobre todo en el siglo XVII. Por ejemplo, no sé si conocen ustedes la famosa batalla de Empel. La famosa batalla de Empel, que enfrentó a los españoles, y que la Virgen fue clave, o sea, la Inmaculada. Es decir, que ya la venerábamos los españoles antes de que fuera dogma con el Papa Pío IX en el Concilio Vaticano I. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Ya se veneraba, aquí ya se veneraba a la Virgen María y se la convirtió en patrona del ejército después de esta batalla. O sea, encontramos una talla de la Virgen, los holandeses parecían que nos iban a ganar, estábamos ahí aislados por el mar y sorprendentemente en una noche se congeló el mar, en una sola noche bajaron las temperaturas, es un fenómeno que no se ha explicado, se congeló y los españoles pudimos derrotar a los holandeses.
el general holandés estaba tan impresionado que llegó el general Horlack, que llegó a decir que Dios era español, fíjense. Y luego, pues, otra cosa que pero si el clima jugó a nuestro favor en la batalla de Empel, compensó en el tema de la Gran Armada inglesa contra Inglaterra, eso es lo que se les quiere decir, que fue lo que, o sea, los famosos elementos y el tsunami y las grandes olas fue debido a este clima tan inestable. Luego el siglo XVII fue aún peor y llevó a unas pestes terribles en el siglo XVII. En esa época creo que se extinguió el uro, que era una especie de toro que había en Polonia o por ahí se extinguió. Y es que era una época horrible, de mucho frío, el siglo XVII. Fue una época durísima, eso es lo que se les quiere decir. Ya, y por lo tanto es un temor, la posibilidad de que vuelva una glaciación no es descabellada, eso es lo que se les quiere decir, a pesar del cambio climático. Hay algunos que piensan que incluso que haya un aumento de las temperaturas puede ser bueno. Para mí no, porque no soporto el calor, lo paso fatal. Yo soy como dirían mis amigos del Team Frío, como dice mi queridísimo Quillo Barrios y mi maestro, eso es lo que se les quiere decir. Yo debo reconocerles que todo lo que él aplica al mundo del fútbol, yo lo aplico al mundo de la literatura, y bueno, y mi amigo Quillo también ha abierto su propio canal, La Quilloteca, y yo les animo a suscribirse. Estábamos hablando del tema de que parece ser que lo que estaba provocando esta catástrofe, o sea, la pérdida de la luminosidad del Sol, habían sido los astrófagos. Y luego el propio Ryland Grace los había estado investigando y había descubierto que bueno, que salían pues también del agua y bueno, y parecía que todo había acabado, pero es en este momento cuando es reclutado a su pesar, porque no quiere, por una americana de ascendencia holandesa llamada Eva Strachey. A mí no me gustan los holandeses. El profesor y yo tenemos también otra discusión por ese tema, porque el profesor estuvo en Holanda, ya saben ustedes. Si es holandés, no te fíes de él. Además, es un país que practica la eutanasia. ¡Bestiajos, animales! Eso es lo que quiere. Que no, que aquí todavía aquí la guerra de los 80 años colea y todavía estamos cabreados con ellos porque no pudimos conquistarles. Así que vamos a decir las cosas. Y ojo, que no fue una guerra entre Holanda y España, fue una guerra civil entre holandeses católicos y flamencos, perdón, entre holandeses calvinistas y flamencos católicos. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, si quieren creer otra cosa, que lo crean. Eso es lo que se les quiere decir. Y vamos a ver, esta Eva Strat, pues consigue una cosa, que todos los gobiernos colaboren entre sí. Esto es como si fuera una película de Star Trek. O sea, consigue que Estados Unidos, China y Rusia colaboren entre ellos. O sea, ¿vieron ustedes esas películas de cine de catástrofes que un mal se avecina contra la Tierra? Es tan terrible que esto fuerza ciertamente, por ejemplo, a los gobiernos, sobre todo a la Unión Soviética y a Estados Unidos a colaborar. Esto se dio, por ejemplo, muchos de cine, por ejemplo, Meteoro, que es la película, por decir una, en la que esto llevó, fue un tipo de películas que se dio a partir de los años 60, que parecía que después de Vietnam, o sea, bueno, sí, Vietnam, y después de Vietnam parecía que no había manera, que el comunismo se iba a sentar, que incluso hubo momentos en que podía vencer, y los políticos empezaron a ser un poquito más, ¿cómo te diría yo?, más garantistas con los comunistas y con la Unión Soviética, y esto llevó, por ejemplo, y también en la propia Iglesia, recordemos el pontificado de Paulo VI, donde hubo ya también, no hubo la beligerancia que, por ejemplo, hubo con Pío XII, eso es lo que se les quiere decir. Había una americana llamada Bella Doud, que por ejemplo llegó a decir que su misión había sido introducir elementos comunistas en el Vaticano, y viendo ciertamente lo que ha ocurrido en las últimas décadas, pues puede que no le haya ido mal en su tarea. Bueno, eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, lo que consigue la señora Strat es que chinos, rusos y americanos colaboren para detener la amenaza. Y entonces
es cuando empieza a haber una especie como de ONU hay una científica, por ejemplo, una noruega llamada Loken, luego está, por ejemplo, de Grell, luego está el Hatcher, que es uno de los personajes más interesantes, que es el inventor de los escarabajos Komorov, y luego están, por ejemplo, Shafiro, Dubois, Olisheya, que es la rusa, y luego está Yauli, eso es lo que se les quiere decir. O sea, es muy interesante el tema de la Tierra, eso es lo que se les quiere, o sea, la tripulación galáctica que se va formando, como si fuera el embrión de lo que luego va a ser Star Trek. Ya hablaremos un poquito de Star Trek porque, por cierto, si les gusta el tema de Star Trek, por favor, yo quiero recomendarles el vídeo de El Gran Patriarca, eso es lo que se les quiere decir, sobre Starfleet Academy, cómo empezó desde la serie, desde un optimismo antropológico, casi ilustrado, a acabar ciertamente en una distopía posapocalíptica, woke y ligada a las ideologías actuales, eso es lo que se les quiere, o sea, la decadencia en cierto sentido. O sea, y esto ya ha pasado también en Star Wars y también va a pasar en El Señor de los Anillos. No sé si saben ustedes la noticia de que Stephen Colbert va a colaborar en el guión de La caza de Gollum. O sea, Peter Jackson, que ya empezó a cometer errores en el Hobbit, se empezó a rodear de malas compañías. De hecho, el fracaso de la guerra de los Rohirrim se debe en parte al tema, a las concesiones al wokismo y haber metido a un personaje femenino que no existía y convertirla en el protagonista. Una idea que tenía muchas posibilidades de triunfar y que fracasó en parte por eso, por el tema ideológico. Eso es lo que se les quiere decir. Ya se les comentará un poco luego porque esta película, por qué a mi modo de ver esta película se va a salvar un poco de esta tendencia actual. Eso es lo que se les quiere decir. A ver, yo se les debo reconocer una cosa, que es el respecto al tema, y esto lo digo con Proyecto Halmari, como podría. A ver, yo no odio las cosas modernas solo porque sean modernas. Lo que no me gusta de los productos actuales es que, primero porque te estandarizan, luego porque suelen ser productos ideológicos. A mí las cosas de estas de TikTok, de comida rápida y de lectura rápida no me suelen gustar. A mí me gustan las cosas con una profundidad, o sea. Pero yo, si encuentro una cosa, pero yo soy sincero, o sea, si yo leo un libro moderno y ese libro moderno me gusta, pues yo lo digo, o sea, lo primero es ser sincero. Ser tradicional no significa que hay que odiar todo lo que es moderno por ser moderno. No, hay que valorar las cosas en su justa medida. Si hay un libro como este, que es muy bueno y que te entretienes, que es divertido, ingenioso, entretenido, con personajes entrañables, pues esto. Precisamente una de las cosas más entretenidas de esta novela, pues ya, aparte de ¿cómo se le diría? Una de las cosas más interesantes, por ejemplo, de esta película, perdón, de esta novela, aparte de... sí, una de las cosas es el enfrentamiento que hay entre los dos personajes, entre el personaje de Ryland Grace y Eva Stratt. Eso es lo más interesante, por ejemplo, y luego, por ejemplo, las diferentes relaciones que hay entre los diferentes miembros de una tripulación tan global. O sea, este es un personaje que es un poco introvertido. Él más o menos, él piensa que una vez que, bueno, que se ha descubierto de los astrófagos y pues ya podrá volver con sus alumnos. De hecho, precisamente por lo que se embarca aquí es porque hay que reconocer una cosa, que Ryland Grace, una de las cosas por las que se ha dedicado a la escuela y a la educación, y esto es lo más interesante, porque es una novela que es que es bueno que, por ejemplo, valore tanto el amor por el magisterio, la docencia y la educación. O sea, no es una de las cosas que debería cuidarse más, el maestro, por ejemplo, y la figura. Eso es un tema. Y la relación entre Ryland Grace y sus alumnos es modélica y que esté dispuesto a arriesgarlo todo por ellos. Eso es lo que se les quiere decir. También, pero ante todo estamos ante un hombre muy introvertido, con una autoestima muy baja y que en modo alguno se considera un héroe. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Ryland Grace no se considera un héroe y eso es lo fascinante. A veces se va a ver en situaciones un poquito, ¿cómo se les diría? Embarazosas. Eso es lo que se les quiere decir. Cuando descubra que algunos miembros de la tripulación o del grupo, pues fin, tienen, en fin, algunas cosas.
ocurre también de todo, como por ejemplo ocurría en la novela esta de El dragón en el mar, o sea, ocurre un poco de todo, o sea. Pero yo les quiero decir una cosa, o sea, y también una de las cosas que ha señalado con muchísimo acierto perdón, el youtuber y crítico de cine mexicano Krzysztof Racinski, cuyo canal yo personalmente les recomiendo, que hace unas críticas cortas, no como estas que son largas, aburridas y pesadas. Hace unas críticas muy cortas y muy entretenidas y muy divertidas, Krzysztof Racinski. Además, muchas de las cosas yo se las he copiado, como el me. No la amé, pero tampoco la odié. Pues yo les recomiendo que vean el vídeo de la película de El Proyecto Fin del Mundo, porque está muy bien hecho. O sea, está muy bien hecho ese vídeo y le pasa lo mismo que a mí, que cuando tiene que hablar bien de algo, pues habla bien. Eso es lo que se les quiere decir. Y una de las cosas más interesantes es la evolución de este personaje, que vuelvo a repetir, a mí lo que más me ha gustado de esta novela, yo quizás a lo mejor el hecho de que el personaje pase de ser un cobarde a ser el héroe, que a mí no me importa, pero a mí es que yo creo que es algo natural, yo creo que el 90 y tantos % de las personas seguramente actuaríamos igual, o sea, y habríamos hecho, pero o sea que lo fascinante de esta novela es que el personaje de Ryland Grace es un héroe y un antihéroe al mismo tiempo, o mejor dicho, un antihéroe que se va convirtiendo en un héroe, como podría pasar en esa película de Dos cabalgan juntos, de James Stewart, que James Stewart empieza siendo un miserable y al final acaba siendo el héroe de la peli. Por ejemplo, Carlos Pumares llegaba a decir, porque James Stewart era el malo de la película y no nos dimos cuenta. Pues no, Carlos Pumares, no puede ser que sea un personaje que empezara siendo malo y se fuera volviendo bueno poco a poco. Eso es más interesante. O sea, si hay algo que nos gusta muchísimo, y esto se debe decir, es a un pecador que se va convirtiendo. En este caso a lo mejor no es un pecador, porque es un personaje intachable, el personaje de Ryland Grace. Además, es divertido, simpático, alegre, o sea, es que es un personaje con el que empatizas, eso es lo que te importa lo que le pase a Ryland Grace, eso es lo que se les quiere decir. Y bueno, y así que la evolución no puede dejar de agradarnos más. Y no solo la evolución personalmente de Ryland Grace. Yo les vuelvo a recordar que para mí, y me estoy dejando aquí lo mejor para el final, sin ninguna duda, lo mejor de la novela de Proyecto Hail Mary es Rocky. Rocky, en este caso. Y esta es la gran sorpresa. No les voy a decir mucho quién es Rocky, pero yo creo que se lo van a ustedes a descubrir. En este caso, por ejemplo, la inteligencia o sea, en este caso el contacto entre una persona de diferentes mundos, aquí es posible, pero no como ocurría, por ejemplo, en la película Solaris, perdón, en la novela Solaris de Stanislaw Lem, donde debido a la diferente composición de las personas, o sea, el contacto era imposible, aquí no, por ejemplo, se les debe decir una cosa, es que Rocky pues es un personaje tan adorable como podría ser nuestro querido Trumpy. Sí, Fon, yo soy adorable. Sí, Trumpy, tú eres tan adorable como Rocky. Que Rocky es un personaje maravilloso. Yo de verdad considero que lo mejor de la novela es Rocky. Y aparte y además es el contrapunto perfecto para el humor un poco gamberro y desordenado de Ryland Grace. Pero no por ello pero aunque sea un humor un poco gamberro, no quiere decir que no sea agradable, que lo es, eso es lo que se les quiere decir. Y además son dos personajes que van a tener que aprender a colaborar juntos, tanto Rocky como Ryland Grace. Y ahí está yo creo que ahí está uno de los ases y uno de los triunfos de esta novela, en el que dos personajes absolutamente opuestos tienen que aprender a colaborar y tener prioridades diferentes. Eso es lo que, o sea, al final Rocky y Ryland Grace tienen el mismo problema. Tienen el mismo problema y eso hace que tengan que trabajar juntos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y eso es lo que hace que esta novela sea tan simpática. La forma en que dos personajes de distintas culturas tienen que trabajar. Es que es lo fascinante. Tú vas aquí, salvas el mundo y además encima adquieres nuevas amistades. No les voy a decir cómo acaba esta novela porque es muy interesante. Eso es lo que se les quiere decir. El personaje, vuelvo a que, ¿cómo se les diría? Hace como una especie de sacrificio, eso es lo que se les quiere decir.
se sacrifica. Yo creo que el sacrificio final que hace Ryland Grace, por ejemplo, es innecesario. O sea, yo creo, hay un momento que es que te... Hay una película que a mí me encanta, por ejemplo, que se llama El Jardín del Diablo, que a mí me pareció conmovedora. En esa película hay un personaje que se sacrifica para salvar a los otros dos que están vivos. Y luego el personaje, cuando se da cuenta de que el otro le ha engañado para que salvarles, pues lo que hace es volver para ayudarle. A mí me pareció uno de los momentos más conmovedores de la historia del cine. Por favor, si no han visto la película del Jardín del Diablo, véanla y ahí y la maravillosa reflexión bestial ahí del personaje de Gary Cooper, El Jardín del Diablo. Si todo el mundo fuera de oro, nos mataríamos por el último pedazo de tierra. Sí, señor, Gary, ya nos matamos sin necesidad de que sea de oro, por favor, no le añadas más dramatismo a la cosa. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Es una novela también muy interesante porque este tema nos puede llevar a una cosa. ¿Cuál es mi posición sobre el tema de los extraterrestres? Que lo podemos contar un poco. Se debe decir que hay posiciones muy variopintas. Yo debo reconocerles que esta es una novela que, en primer lugar, creo que debemos partir por un tema. Es una novela que, aunque desde un punto de vista cientificista, no es una novela que tú puedas considerar una novela hostil a la fe. Por ejemplo, el personaje de Hatcher, el de los escarabajos Komorov, es uno de los personajes religiosos. La fe aparece en forma positiva en esta novela y esa es una de las cosas, quizás sea uno de los, aparte de Rocky, quizás sea el personaje, por ejemplo, Strat está dispuesto a todo para salvar, incluso hacer una acción que puede ser cuestionable, como forzar a una persona sabiendo que es la única esperanza. Y al final, ¿esto qué es esta historia? Es una historia de Robinson, es una historia de supervivencia. Quizá no tenga la misma dosis de aventura que podría tener Perdidos en el Espacio, ya sea la película de los años 90 o la serie, o por ejemplo esa película que yo les voy a recomendar, Doraemon, una odisea en el espacio. Pero bueno, pero no hay ese cientificismo agresivo y ateo que había en que por ejemplo, al que son muy dados, por ejemplo, es el científico Richard Dawkins, o por ejemplo, el ya difunto Stephen W. Hawking, sobrevalorado. Y espérate a ver qué pasará con él, que se demuestre lo que ocurrió con el caso Epstein, aunque claro, yo estoy convencido de que no nos vamos a enterar. Pero lo que quería decir, para mí lo más grave es, por ejemplo, el caso de Carl Sagan. Carl Sagan también es el típico que ataca a las religiones y parece culpar a Dios de todos los males, pero luego él cae en un asunto que es lo que me gustaría evitar y lo que supongo que hace que mi visión de los extraterrestres sea, que yo sea tan crítico. O sea, eso es lo que se les quiere decir. Carl Sagan dice no cree en Dios, pero cree en la bondad de los extraterrestres y más o menos como cree en algo muy parecido a lo que cree, por ejemplo, los cienciólogos. O sea, que más o menos sustituir a Dios y decir que los extraterrestres nos los van a arreglar todo, como por ejemplo ocurría en las novelas de Ron L. Hubbard, de las que he hablado, por cierto, con mi amigo Jaime Blanch. Yo es que con Jaime Blanch me he hecho unas parrafadas míticas y me encanta hablar con él. Por cierto, que no se lo he dicho, pero una de las cosas que me ha recomendado mi amigo Jaime Blanch, y esto espero que ¿cómo se les diría yo? No, no, espero no comprometerle si le digo que me ha aconsejado muchísimo leer la saga Hyperion de Dan Simmons. Ahora que se ha muerto el autor, quizá le eche un vistazo. Eso es lo que, por lo menos el primer libro, que es el que me ha recomendado mi amigo Jaime Blanch. Al profesor no le gustó mucho esa saga, pero oye, no es un tochogo. Y no es el único que. Hay un amigo del colegio La Salle, mi amigo Pichichi, que también me ha recomendado la saga de Dan Simmons. Le voy a dar una oportunidad a ver qué tal. Además, trata temas un poco de mitología griega, como ocurría, por ejemplo, con Solomas del Espacio de R.A. Lafferty. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Va a ser muy interesante, ya se les contará. Pero ya saben ustedes que Carl Sagan escribió una novela llamada Contact, de una mujer, de una científica que al final quiere tener su contacto con los extraterrestres. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. El personaje está interpretado por Judy Foster. A pesar de ser una novela atea, Robert Zemeckis suavizó un poco las aristas. Sí, hablaba del conflicto entre ciencia y fe,
y bueno, al final acabas en el mismo lugar. O sea, el personaje más simpático, ya saben ustedes, que es el del sacerdote interpretado por Matthew McConaughey, un sacerdote que en ningún momento viste la sotana y viste como un sacerdote moderno, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Y supongo que eso es lo que, a mí supongo que el tema de los extraterrestres, que yo, vamos a ver, hay católicos que se muestran críticos con la existencia de los extraterrestres. Por ejemplo, uno de ellos es Robert Lazuquemita. Por favor, vean el maravilloso vídeo que se hizo en este canal de la isla del laberinto. Es buenísimo. Yo ya les quiero decir que es una joya de libro. Yo quiero recomendarles, por mucho que Robert Lazuquemita tenga una visión muy crítica del tema. Bueno, la Iglesia Ortodoxa niega completamente la existencia de los extraterrestres. La católica no, oye, cree, puede que sí, puede que no. Y es ahí donde yo me encuentro. Yo también soy agnóstico. He sido muy criticado por ser agnóstico en el tema. O sea, amigos ateos y amigos, ¿cómo se diría? O sea, tengo amigos ateos, católicos no anticlericales y católicos no practicantes que me han echado un broncazo por ser agnóstico y no creer, igual que Wataru en Brave Story, que a él no le echan la culpa de, o sea, sus amigos no le riñen porque es un cobarde y tiene miedo de los fantasmas, pues no, le riñen porque no creen los fantasmas. Pues a mí me pasa un poquito igual, que como yo no creo en los extraterrestres, pues se enfadan un poco conmigo, eso es lo que se les quiere decir, oye. Por eso, a mí lo que no me gusta es, yo es que soy como el padre Brown en ese maravilloso relato, si ustedes no lo han leído, por favor, lean El puñal alado en La incredulidad del padre Brown, cuando le dice a John Stray que yo soy agnóstico, cuando le dice que yo soy agnóstico, que como creo en unas cosas, pues dejo de creer en otras. Esto es como la paradoja de Fermi, si hay extraterrestres, ¿por qué no están aquí? Eso es lo que se les quiere decir. Yo estoy un poco en esa línea, eso es lo que se les quiere. A lo mejor hay extraterrestres, pero puede que tardemos un poco. Pero yo no quiero cometer el mismo error que Lactancio, que llegó a decir que no existían las antípodas. En cambio, yo soy más de la experiencia de San Agustín. A ver, puede que haya unas tierras allá, me refiero, puede que haya unas tierras en las antípodas, como por ejemplo creía San Virgilio, y luego le riñó San Bonifacio y le denunció, y el Papa, gracias a Dios, no le hizo ni caso a San Bonifacio. O sea, puede que haya tierras allá, más allá del océano, pero lo más probable es que no haya llegado, nadie haya podido llegar a ellas, así que no nos importa si existen o no. Pues con el espacio de momento nos encontramos en esa etapa. Que hay vida, puede que la haya, yo no lo niego. Yo creo que, por ejemplo, y también aquí me han reñido gente que está en contra de la teoría extraterrestre, yo, por ejemplo, sí que creo en la panespermia, o sea, sí que creo que hay microorganismos, en este caso, y seres unicelulares en el espacio. O sea, yo, más que una invasión extraterrestre, yo lo que creo que podría ser fatal para la humanidad, por ejemplo, es una especie de microorganismos o algún ser patógeno que venga del espacio, como por ejemplo contaba Michael Crichton en La amenaza de Andrómeda. Eso es lo que se les quiere decir. Eso es lo verdaderamente interesante del asunto. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Y eso es lo que yo creo. En cuanto al tema de extraterrestres buenos y extraterrestres malos, pues depende. Podemos encontrar novelas como, por ejemplo, La guerra de los mundos de Herbert George Wells, que opta por eso. Luego el tema de los extraterrestres se utilizó como una metáfora para atacar al adversario, en este caso la Unión Soviética. Y luego están las novelas donde los extraterrestres, por ejemplo, Encuentros en la tercera fase, que también escribió el propio Spielberg, por ejemplo. Tenemos cuando la Tierra se paró, de Harry Bates, que inspiró una película que fue muy criticada por Anthony Solen, en este caso Ultimátum la Tierra, pues es lo mismo. O sea, que al final desechemos a Dios, desechemos al sentido común y a la humanidad y que vengan los extraterrestres a resolvernos los problemas. En un caso, por ejemplo, es la Guerra Fría y, por ejemplo, en la película de Scott Derrickson, por cierto, que metió una referencia de mal gusto, por ejemplo, al genocidio español en América. Joder, o sea, tío, creo que precisamente España no tiene nada de lo que avergonzarse. A lo mejor otros países sí que lo tienen. Y con más motivos.
ahí se lo dejo todo al señor Derrickson, o por lo menos al cretino que le escribió el guión de Ultimátum la Tierra. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Espero no haber sido suave porque al fin y al cabo yo también quiero ganar suscriptores. Quiero ganar suscriptores de habla inglesa. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. ¿Y qué más iba a decirles? Se les iba a decir a todos ustedes. Luego está, por ejemplo, ET de Kotzwinkel, por ejemplo, que también es muy interesante. Ese tema también habla del extraterrestre bueno, pero aquí más o menos parece estar más en esta línea la película de Proyecto Hail Mary. Eso es lo que se les quiere decir. Yo creo que si a ustedes, por ejemplo, les gustó, por ejemplo, la novela de Ernest Cline, Ready Player One, esta le va a gustar. Incluso a mí me parece mucho mejor que Ready Player One, porque yo estoy seguro de que muy posiblemente este autor sea, ¿cómo se lo dirían a todos ustedes? Quizás este autor sea un poco progre y también un poquito woke, pero aquí no se ha notado. O sea, yo aquí no me he sentido incómodo. Sí, ha metido diversas representaciones étnicas, pero aquí estaba justificado que lo hiciera, o sea, no se ve forzada la inclusión. A mí no me importa que haya inclusión mientras no sea forzada, ni la metan, yo qué sé, por unas cuotas. Eso es lo que se les quiere decir aquí. Ni, por ejemplo, aquí se llega a la conclusión de que todas las personas de raza blanca son malísimas. Por lo menos nos hemos ahorrado este bochorno. Yo creo que una de las cosas que más me ha gustado es la evolución de Ryland Grace. Rocky es lo mejor, Rocky. Rocky es sin duda lo mejor de la película. Y yo creo que el final, que a mí, vuelvo a repetir que yo no hubiera tomado esa decisión, pero me parece justo y bien que la tome. Y creo que el final es muy simpático y muy divertido. Así que yo personalmente les recomiendo muchísimo esta novela, si aún no la han leído, Project Hail Mary, y quiero decirles otra cosa, mis bien hallados suscriptores. Se lo van a pasar muy bien y es divertidísima. Si aún pueden conseguirla, se la recomiendo muy vivamente. En cuanto a la película, pues yo estaba seguro de que la película iba a ser un éxito. ¿Saben por qué? Porque el material de la película era muy bueno y además cuenta con un actor que a mí me parece que, si no, que muy pronto yo creo que si se cumple la lógica y yo creo que al final acabará ganando el Oscar. Así que eso es lo que se les quiere. No, no por esta película, porque yo creo que esta película se va a quedar en tierra de nadie, porque no es lo suficientemente ideológica, pero lo que se les quiere decir es que yo creo que al final Ryan Gosling va a acabar ganando el Oscar porque yo creo que es uno de los mejores actores de su generación. Eso es lo que se les quiere decir. A mí me encantó y yo descubrí a este actor maravilloso en la película Fracture. Pero bueno, no pude verlo en Hal Nelson, pero bueno, oye, ¿qué quieren decirles? A mí me parece que este actor es muy... que deben prestarle una atención. Así que yo sabía que contrariamente al cine actual, yo sé que esta película... Yo le dije a mi primo, y aquí no me he equivocado, que esta película iba a estar bien, porque es que el material primigenio es eso. Igual que lo fue, por cierto, El Marciano. No se les ha dicho nada del Marciano. El Marciano también tenía humor. Pero, ¿qué quieren que les diga? Matt Damon, pues es menos divertido. Y yo creo que Ryan Gosling se adapta muchísimo mejor a este tipo de producciones que, por ejemplo, Matt Damon. Aunque Matt Damon te hace algo muy interesante. El papel de superviviente se le da muy bien, como por ejemplo ocurría en otra de mis películas favoritas, Interstellar, por cierto. Que me encantaría ver la llegada, a ver si hay alguna oportunidad y puedo ver la llegada. Y bueno. Y con esto ya termino esta crítica, mis bien hallados. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo estamos de tiempo? Oye, está bien, 1 hora 3 minutos. Yo creo que está bastante bien, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y ahora, vamos a enseñarles un poquito mi colección de libros que he ido adquiriendo hace poquito. No me han costado tampoco muy caros. Bueno, sí, estos sí que me han costado un poquito más caros porque es que, miren ustedes, este es un libro... de una escritora y de la premio Nobel y escritora Grazia Deledà. O sea, esta mujer fue premio Nobel. Escribía, bueno, aquí tienen ustedes una foto. Quería leerla porque es una de las pocas escritoras católicas que hay y que ha ganado el Nobel, junto con Sigrid Undset, Henryk Sienkiewicz y François Mauriac, que es de los pocos. Bueno, podemos meter a T.S. Eliot, que aunque no sea católico, es anglo-católico, pero bueno. Elías Portolu yo la leí y me gustó, o sea, le puse un 3, pero bueno, no está mal. 3/5 no está mala nota. Y luego voy a enseñarles una obra. Esta
este es un escritor que me han recomendado, Neville Suté. Por cierto, compren ustedes siempre Plaza Janés. Plaza Janés es garantía siempre de calidad. O sea, las obras completas de autores de Plaza Janés, si las ven en librerías de segunda mano, porque esto se compra en librerías de segunda mano, por favor échenles un vistazo porque esto es una maravilla, de verdad. Además tiene prólogos muy completos que explican perfectamente. Anda, ¿y esto? Anda, esto es nuevo. Soria, ni te la imaginas, oye. Esto es muy divertido. Por cierto, que no se lo he contado, pero es que hoy he tenido que ir con el saco de la basura de papel cargando, porque es que ahora, debido a la Semana Santa, una de las faenas que me hacen durante la Semana Santa es quitarme los contenedores de papel y me tuve que ir a la calle Duque de Lerma y a tirar el papel. Por eso he tardado tanto en llegar al trabajo, pero bueno, es que también los viernes son días malos porque es que tengo que ir a comprar. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, miren, este es un escritor muy... Neville Suté es un escritor que me han recomendado. Me han recomendado y por eso este lo he comprado. Ya le echaré un vistazo. Esta es una cosa, es muy buena, o sea... esta es una colección, pues eso, de mi padre que tenía y yo he ido aumentando estas colecciones, eso es lo que, y por eso lo he hecho. Y claro, comparto con ustedes todo esto. Ya les iré comentando según vayan saliendo las novelas más interesantes, o sea, los relatos interesantes, o sea, que son muchos, o sea, aquí no hay solo una novela, y esto es lo fascinante, a ver, en este caso, ¿cuántas hay? Voy a ver, en el caso de Neville Suté, por ejemplo, a ver, generalmente el primer tomo es el más interesante porque es el que tiene el prólogo y te habla un poquito de la biografía, del estilo literario, a quién se parece. A ver, no es tan... Yo creo que yo, de hecho, empecé a amar los prólogos gracias a las ediciones de Plaza Janés y de Aguilar y de la editorial. Mira, esta tiene, por ejemplo, 3 novelas, no, 4. Tiene Por encima de todo, Pasos de mujer, La hora final y Muy reservado. Yo aquí, por ejemplo, he comprado joyas, los tomos de las novelas de G.K. Chesterton, que eran de mi padre, los tomos de Maurice Baring, esos los conseguí yo, los tomos de Massens van der Merck, esos me parece que también son de mi padre, pues los he conseguido yo, o sea, esos los he conseguido y me encantaba a mí. Y a ver si puedo conseguir más escritores, porque a mí me encantan Lajos Zilaj y otros más. Si voy consiguiendo estos, pues se los iré enseñando a ustedes, por ejemplo. Esta, por ejemplo, a ver, este tomo, por ejemplo, es Aguilar. Aguilar es que, por ejemplo, editó muchos premios Nobel, eso es lo que se les quiere decir. Y luego... Y luego, espera, este voy a hablar al final, porque es el tema más interesante. A ver, no es un escritor que me... Miren, esta va a ser esta va a ser mi lectura en la Semana Santa. Sí, los últimos días de Pompeya la he leído, pero una de las cosas que voy a hacer es... Supongo que para quitarme el mal sabor de boca de la nefasta novela de Robert Harris, me voy a leer otra vez esta. Por eso me la he comprado. Los últimos días de Pompeya de, de, de Edward Balfour Lytton, por ejemplo. Por eso me la he comprado. Voy a leerla esta Semana Santa y después de leerla voy a subir una crítica en mi canal y luego voy a escribir una reseña. A mí me gustó muchísimo. Tengo que analizar a ver cuándo se escribió los últimos días de Pompeya. Yo tengo la teoría, tengo que ver cuál se escribió antes, si esta o Hipatia, para así poder, porque si es esta, pues hay una esperanza porque se supone que esta novela sería una novela donde se presentase el cristianismo de manera positiva y por eso sería muy importante que fuera anterior a Hipatia y no solo... Sí, ya sé que esto, por ejemplo, gracias a Hipatia se escribió otra novela maravillosa que algún día también voy a reseñar para el canal, como es Fabiola. Esa no la... está por aquí detrás, Fabiola. A ver, no la ven ustedes. Está ahí arriba, o sea, donde estoy señalando. A ver, espere si... A ver, uy. Fabiola. Guerra en el cielo. Aquí está Fabiola, miren, donde está con Napoleón, donde estoy señalando, esta es Fabiola. No sé si lo verán ustedes. Espere, es que tengo miedo de moverlo y que se nos fastidie el vídeo, pero bueno, hay que intentarlo, hay que hacer este sacrificio por mi público lo merece, tiene que ver mi colección. ¿La ven ustedes ya? Esto que estoy señalando yo aquí. Eso. Esa es Fabiola. También algún día le haré una reseña. Fabiola tiene el personaje
uno de mis personajes de ficción favoritos, Fabiola, ¿sí? Eso es lo que, y por eso tengo tanto interés. Pero bueno, de momento vamos a empezar con Los últimos días de Pompeya, aunque a mí me gusta un poco más Fabiola. Ojo, las dos tienen la misma, van a tener la misma nota, pero bueno. Y aquí, bueno, miren, esta es la que estaba leyendo esta mañana, no me ha dado tiempo a terminarla. Es verdad que la novela es una porquería, bueno, no es tan buena como la película. Desayuno en Tiffany's, o sea, Desayuno con diamantes, se tituló en España con mayor acierto, en mi opinión, que Desayuno en Tiffany's. A ver, el personaje no es tan encantador. A mí no me está pareciendo la novela tan mala, eso es lo que se les quiere decir, pero bueno, ¿qué quieren que les diga a todos ustedes? No me está pareciendo tan mala la novela, pero oye, pero no le voy a poner tan buena nota como a otros libros. Y aquí, bueno, ya saben, si a ustedes les gusta Stephen King, mira. Ajá, aquí tienen estas dos joyas que me he comprado. Y además son baratos, o sea, estos libros me han costado muy baratitos, o sea, si el problema que yo tengo no es un problema de dinero, es problema de espacio. Mire, esta es un libro de Alan Massie de Tiberio. Es verdad que le compré uno sobre el incendio de Roma, que se me hizo un poco pesado, pero bueno, le he decidido dar una oportunidad para tratar el tema de Tiberio, que Tiberio es un tema fascinante. Y bueno, y aquí, pues los libros más interesantes, miren, me han hablado muy bien de Margarita y el maestro y Margarita de Bulgakov, aquí la tengo. Me han dicho que es uno de los pocos escritores cristianos rusos, así que decidí comprarla. Y bueno, un libro un poco polémico. La incógnita del hombre, de Alexis Carrel, es un libro de un médico francés que era ateo y presenció los milagros de Lourdes y se convirtió. Pero el problema de Carrel, y por lo que a mí Carrel no me termina de fascinar tanto, es porque Alexis Carrel al final colaboró con el régimen de Vichy y creo que hizo experimentos eugenésicos repugnantes. Por ejemplo, aquí en el índice, y esto hay que señalarlo y afeárselo a Carrel, esto es muy grave, sí, ya sé que vivo en el siglo XXI, que superioridad moral las justas, pero oye, tío, Carrel, lo siento, si tú haces algo que está mal, yo te lo tengo que decir. Seguramente también habrá gente que le diga, y Fons, tú hiciste esto, tú estuviste a favor de cierta guerra, no sé qué, sí, vale, yo tampoco soy perfecto. Y también encararé las críticas cuando me toquen, pero por ejemplo, a ver, miren, la renovación del hombre, vamos a ver, esto es lo que cómo volver reutilizable nuestro conocimiento del hombre, las instituciones necesarias, la necesidad de actuar como individuo. Miren, la construcción de una élite, eugenesia voluntaria, aristocracia hereditaria. ¡Ja! Por eso no me gusta tanto Carrel. De hecho, colaboró con el régimen de Vichy, hizo experimentos ilegítimos con Voronov. Voronov que era un escritor que citaba muchísimo, por ejemplo, S.S. Van Dyne, pero bueno, es católico, pero ojo, es de los nuestros. Pudo hacer cosas, por cierto, que no es el único que hizo cosas cuestionables. Ya Juan Manuel de Prada, una de las cosas que le afeó a Gregorio Marañón, aparte de su liberalismo, es una de las razones por las que el régimen no le dejaba volver y con buen sentido es porque hizo manifiestos a favor de la eugenesia. Eso es lo que, o sea que también no es solo cosa de Carrel. Hombre, el problema de Carrel es que hizo algo bastante cuestionable, escogió un bando y en fin. Y luego está Tiberio, creo que ya creo que estamos a punto de acabar. Vamos a ver, y este es el último libro que les voy a pasar a todos ustedes. Es un escritor, Frank Yerby, un escritor de raza negra que, por cierto, huyó del racismo en Estados Unidos y se refugió en la España de Franco. Luego, eso sí, criticó a Franco. En una entrevista, yo leí una entrevista donde se metía con Franco porque, bueno, ya saben, la democracia y todo esto. Pero oye, por lo menos encontró aquí refugio. ¿Por qué he comprado a Frank Yerby? Que por cierto también era un ateo, Frank Yerby. Pero ¿por qué lo he comprado? ¿Por qué lo he comprado sabiendo que es un ateo furibundo? Lo he comprado porque hay una novela que estoy deseando leer, que se llama, que parece ser que está ambientada en las cruzadas y se llama, y que fue muy criticada esta novela de Frank Yerby porque era muy crítica con el Islam, hablaba muy mal del Islam. Se llama La hoja sarracena. Esa novela, por ejemplo, está ambientada en la Edad Media, creo, y es una visión muy crítica del Islam. Por lo menos este no cayó en el engaño en el que cayó, por ejemplo, Malcolm X y sus Panteras Negras, que llegaron a pensar que el Islam era superior al cristianismo y que le censuraban al cristianismo que no había apóstoles negros. En cambio, a Mahoma no pareció censurarle que Mahoma tuviera un esclavo negro que fue el primer muecín. Eso no pareció censurárselo.
Eso no pareció censurar solo el bueno de Malcolm X, ni todos esos negros que en Estados Unidos se convierten en el Islam por odio a Occidente. Vamos a ver. Que yo no tengo ningún problema con la raza. Me encantan los negros, sobre todo las negras muchísimo. Pero oiga, pero yo cuando alguien comete un disparate histórico me da igual la raza que tenga. Ya saben, yo no tengo la culpa de que a mí me encanten las mujeres centroeuropeas degeneradas y las divas, como sobre todo las polacas. Yo particularmente mis mujeres favoritas son de Polonia, eso yo debo reconocerlo. Pero, a ver, yo no juzgo a las personas por el color de su piel, las juzgo por su corazón. Eso siempre se lo he dicho al tío. Siempre se lo he dicho al tío, que lo más importante de una persona no es el color del que tenga en la piel, sino de su corazón, de sus acciones. A mí me da igual si tiene la piel verde, azul o naranja. Yo a una persona la voy a juzgar por lo que demuestre ser. Esa fue una lección que me enseñó Jane Eyre en una novela preciosa llamada sí, en la obra homónima, en Jane Eyre. Eso fue lo que me enseñó Charlotte Bronte en su maravillosa novela Jane Eyre. Eso fue lo que me enseñó la señorita Temple, Mary Temple. Me enseñó esa valiosa lección. Juzgar a las personas por lo que demuestren ser. Y esa es la gran lección con la que quiero dejarles. Por favor, denle like a este vídeo si les ha gustado. Suscríbanse, posten comentarios interesantes. Y espero que sigamos creciendo juntos. Nada más, espero que este vídeo haya sido de su agrado y que Dios les guarde a todos. Lo último que les voy a decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Mi siguiente crítica va a ser una novela de ciencia ficción. No es el primer libro que he leído a Isaac Asimov, es el tercero, pero creo que sería muy interesante que hagamos una crítica y que la subamos a mi canal de El fin de la eternidad, porque es un tema muy interesante lo que se plantea en esta novela, pero ya lo verán cuando o mañana o pasado. Nada más, les dejo, que Dios les guarde a todos y espero que este vídeo les haya librado del mal trago. Por lo menos a mí me hace muy feliz hablar a todos ustedes y poder compartir con ustedes lo que más amo, y que Dios les guarde a todos.